presenta Juan del Pino. ¿Me avisa papá? ¿Sí? Viene de Mundo Cooperante. Y bueno, sin más dilación, como ya hemos dicho muchas veces que tenéis ahí la información, pues no nos enrollamos, que ya me están diciendo que nos demos prisa, que no queremos teneros aquí hasta las tantas. Bueno, muchas gracias. ¿Me funciona? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, gracias a una, bueno, pues Santa Patricia, mi contacto directo con ella, porque estoy francamente impresionado y no es el primer foro de esta temática que visito y al que concurro, pero la verdad, o sea, se ha abordado desde el punto de vista conceptual, teórico, desde el punto de vista humano del testimonio, o sea, aquí no ha faltado de nada. Yo la verdad que estoy alucinado de lo completas y lo buenas que han sido estas jornadas. Entonces, gracias de verdad y gracias por invitarme. Yo la propuesta que os traigo no es nada conceptual, nada teórica, porque todo eso ya se ha visto, y lo que os traigo es algo que es, pues, quizá un panel de experiencias, ¿no? Yo trabajo en una organización de cooperación al desarrollo que desarrolla proyectos. En realidad son dos programas muy concretos, muy focalizados en una región específica, y lo que traigo para compartir con vosotros son experiencias. Voy a incidir especialmente tanto en la forma en que intervenimos allí como con quién intervenimos, que me parece un aspecto clave que hoy cerraría muy bien la jornada, porque hay que hacer una especial mención a la gente que está trabajando de cara con el problema y enfrente del problema en el terreno, como decimos nosotros, ¿no? Entonces en eso voy a incidir bastante. Os voy a ir contando cosas y espero que aporten simplemente a toda la información que ya tenéis y al debate. Nosotros, al tomar contacto con esta realidad, esto es un término un tanto técnico, pero en realidad lo que tenemos que entender es en qué contexto nos situamos, porque como ya se ha visto, en realidad estamos hablando de un problema muy heterogéneo. Entonces hay que reconocer la identidad que tiene donde estás teniendo presencia y cuál es la vertiente en la que, como muy bien se ha dicho, cuál es la vertiente en la que el patriarcado se ha instalado y bueno, pues está obligando a cumplir sus principios con sus múltiples caras, ¿no? Entonces uno descubre que probablemente tenga la suerte de encontrar un contexto en el que la realidad sea algo homogénea, y entonces la intervención con la que puede proceder pues es fácil de clarificar y de llevar a cabo. En nuestro caso es así, es la región de la costa este africana, una región predominantemente, mayoritariamente masái, aunque hay más etnias, y en este caso, pues claro, uno identifica el problema en relación con lo que se llama el rito de iniciación a la edad adulta, una expresión de la cultura identitaria que viene, bueno, a significar allí que las niñas pasan por el rito de la mutilación genital como forma de hacerse adultas y de que la sociedad lo reconozca como tal. Entonces, hasta el punto, fijaros, si queréis desde el punto de vista anecdótico, de que una directora de uno de nuestros proyectos allá sufrió, es una activista muy significada y sufrió este problema de pequeña, y ella contaba que su abuela, cuando ella se opuso, porque ella desde pequeña se opuso a que la mutilaran, ella contaba que su abuela lo que le preguntaba era que en qué se iba a convertir, porque claro, dentro de este fenómeno, la cultura identitaria tan arraigada, eres una niña, pasas por el rito de iniciación que implica la mutilación genital y dejas de ser una niña y eres una mujer. Si no pasas por el rito, en realidad, pues no sabes muy bien qué eres. Y su abuela le preguntaba que cómo la iban a llamar. Ese era el planteamiento, la excusa, si queréis, que la abuela le planteaba, ¿no? Ella lo sufrió y eso fue también el condicionante para que ahora sea una activista muy señalada que está trabajando allá. Bien, dentro de lo heterogéneo que es el problema, también encontramos, es decir, aunque identifiques un poco la causa principal sobre la que se esconde el problema, también identificamos pues, procesos de asimilación, por ejemplo, etnias minoritarias que a priori no la practican, pero la asimilan y la integran pues, por integrarse socialmente y adaptarse a su entorno. Eso está aconteciendo también. Luego, por ejemplo, si en la mayoría de las escuelas es en las que estás diagnosticando un poco prevalencias y nivel de riesgo, perdón, si en la mayoría de las escuelas las niñas pertenecen a esta etnia masái, pues descubres también que hay colectivos minoritarios, pero por ejemplo de origen musulmán, que tendrán una intervención un poco distinta, ¿no? O sea que la heterogeneidad está siempre, aunque la realidad sea fácil de reconocer. Luego está el tema de los rangos de edad, algo se ha comentado aquí. Resulta que, por ejemplo, en esta región donde el problema se focaliza donde trabajamos nosotros,
la edad suele ser cercana en órbita a la pubertad al estar relacionada con el matrimonio. Pero resulta que por la cuestión de la presión legal se está dirigiendo hacia la clandestinidad y está descendiendo. Cada vez son niñas más pequeñas, se están dando caso incluso de bebés muy chiquititas. Entonces, también hay que tener eso muy presente para saber que hay que identificar casos a lo mejor más prematuros. Bien, respecto al marco político y legal, ya se ha hablado mucho de los famosos 29 países aproximadamente en los que se identifica. No sé si el dato es del todo exacto, pero creo que en 19 hay legislación y en el resto no. Y esto es un aspecto fundamental porque los activistas sin el respaldo legal no están del todo legitimados, están como tratando de convencer a la población de un cambio social, pero no tienen ni capacidad coercitiva ni un respaldo que les legitime, ¿no? Entonces el aspecto legal se trabaja muy fuerte siempre que no existe en el contexto de trabajo. A ver. Respecto a la evolución sociocultural, estoy viendo que bueno, prácticamente todo se ha abordado ya, ¿no? Pero sí me interesa decir una cosa. Aquí se ha comentado, y es verdad, que se considera un éxito que empiece a verse ya, en ese proceso evolutivo, empiece a verse la mutilación como algo que ya no es algo como del pasado y algo negativo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y también la buena noticia que os aporto es que en nuestro caso, aunque es difícil de gestionar, pero nuestra experiencia lo que nos dice es que cada vez huyen más niñas, por ejemplo, para no ser mutiladas. Cada vez acuden más niñas a los servicios de protección, normalmente gestionados por las organizaciones locales, porque se niegan a ser mutiladas, porque han tenido esa influencia que antes decía también el compañero Romeo, esa influencia externa, medios de comunicación, interacción con otras culturas y otras etnias. Cada vez están más abiertos al entorno en el que ven que no es del todo necesaria esa tradición. Entonces se niegan, huyen y lo que piden es una respuesta a satisfacer sus necesidades. Y tengo que decir también que se está trabajando con hombres jóvenes como aliados fundamentales para esta evolución social del problema hacia su erradicación. Se está trabajando con hombres jóvenes porque hay muchos chavales jóvenes africanos que lo que empiezan a valorar es la sexualidad completa, mucho mejor que la tradición o que la salvaguarda del honor de su mujer o que cualquier otra cosa de esas. Empiezan a valorar la importancia, también para ellos, desde un punto de vista egoísta, si queréis, la importancia de que su pareja y su mujer tengan una sexualidad completa que va a ser mucho mejor para ambos, ¿no? Entonces, esos son aliados también muy importantes. A ver. Bueno, todo esto del diagnóstico me conduce a hablaros de la importancia de todos los actores implicados, porque claro, aquí en las intervenciones en proyectos de desarrollo el paradigma es integral, es decir, que integre a todos los miembros de todas las comunidades, pero es verdad que hay que identificar a los más importantes. Nosotros, por ejemplo, en la región que trabajamos, Romeo también ha mencionado antes la figura de los sabios, los ancianos. Nosotros los identificamos como, los llaman laiwanans, y son un poco los guardianes de la tradición y de la sabiduría de este entorno masái, pero también son los que tienen capacidad de promulgar mandatos a la comunidad y la comunidad los siga. Y después está la figura de los moronis, que son los jóvenes guerreros, y que son ese impulso más juvenil, pero que también tienen una capacidad de liderazgo. Entonces son, por ejemplo, dos de las figuras que hay que considerar e integrarlas, ¿no? Laiwanas y moronis en concreto en nuestro caso. ¿Por qué son tan importantes? Porque son capaces de modificar la opinión y la voluntad de la comunidad, promulgando incluso mandatos. Esto también es interesante desde el punto de vista de cuando el fenómeno tiene componentes más religiosos. Porque, por ejemplo, se comentaba antes que desde el punto de vista del Islam, aunque no exista un mandato en el libro sagrado, sí que hay como una especie de recomendación o algo así. Entonces, a través de las fatuas, que sí son mandatos de líderes religiosos, se puede llegar a prohibir la mutilación genital femenina por mandato de un representante religioso con autoridad suficiente. Entonces, la importancia de identificar estos actores y trabajar con ellos también es fundamental. Esta persona que veis en la fotografía que he escogido es Agnes Parello, es la activista que os mencionaba, y es un gran ejemplo de cómo las organizaciones de base, de las que ahora hablaré, me interesa especialmente, es un gran ejemplo de cómo se puede empezar desde cero, sin estar legitimado, sin tener ningún apoyo, y llegar a tener una posición social y una legitimación muy grande para hacer un gran trabajo. Es una historia muy, muy bonita la de este proyecto y
bueno, le ampliaría información a quien le interese o quien quiera contactar con nosotros. Bueno, pues finalizo con el capítulo que quiero dedicar al modelo de apoyo a las organizaciones de base, porque de verdad esta es la gente que al final, aunque es verdad que se avanza en grandes programas, en políticas macro y en diplomacia y todo eso, pero esta es la gente que está día a día fregándose en el problema, rescatando niñas, sensibilizando a las familias, denunciando a los padres, en fin, un poco muy delante del problema, ¿no? Y luchando por la causa. Y a veces, pues incipientemente, desde el principio se trabaja sin nada. Es decir, una organización de base muchas veces es un activista o un grupo de activistas, en su caso, que lo que se movilizan es por la causa, pero desde un momento cero en el que prácticamente no tienen cómo interactuar. Entonces, esta es una línea de trabajo muy importante y muy interesante, la del fortalecimiento de organizaciones. Si las coges en un momento tan incipiente o tan inicial, necesitan todo ese apoyo. Yo me apunto aquí algunas referencias que os apunto sobre cómo apoyarles en este fortalecimiento, ¿no? Bueno, quería especificaros que son organizaciones que emanan del tejido civil. También se ha hablado aquí antes de las organizaciones de mujeres, y es verdad que su leitmotiv o que su acción es la promoción del desarrollo de la mujer. Es verdad que están lideradas o promovidas pues muy mayoritariamente por mujeres, pero yo también tengo que deciros que en las que conozco también hay hombres, afortunadamente, y algunos diréis con razón que tendrían que ser muchos más, es verdad, pero en el caso que yo conozco hay hombres implicados desde el punto de vista de voluntarios o de técnicos de la organización, o incluso desde buenas posiciones sociales y que pueden contribuir, ¿no?, a su trabajo. Entonces, como os decía, estas organizaciones son las que confrontan el problema y qué capacidades necesitan o qué aspectos se pueden fortalecer para su trabajo. Pues, por ejemplo, algo tan sencillo, tan fácil de reconocer como una presencia constante, una identidad física, porque a veces son personas, pero no hay una referencia a la que dirigirse o un sitio en el que encontrarles con estabilidad, una razón social, si queréis, o un aspecto de formalización de la entidad. También presencia formal y representativa. Tienen que hacer todo el proceso de registro en el departamento correspondiente, tienen que tener un ámbito, un cuadro de representación, miembros de representación en junta directiva o en lo que sea, y desde el ámbito de la cooperación específicamente esto es muy importante porque, si queréis, a lo mejor es incorrecto, pero es así. Estas formalidades de estar registradas, constituidas, tener estatutos, tener junta directiva, todo esto es algo que para apoyos externos se les va a pedir. Entonces, si no saben o no han podido conformarlo, se les acompaña en ese proceso también. Capacidad de acceso a las autoridades y a la interlocución con ellas, porque a veces van a reclamar atención o van a pedir ayuda para un caso en concreto. Nosotros estamos bastante habituados a casos de rescate y las autoridades pues pueden no hacerles ni caso, en realidad. O sea que tienen que tener esa capacidad de posicionarse para que les escuchen. Respecto a la organización de la que os hablaba antes, para que veáis cuál puede ser esa evolución, pues esta persona, Agnes Parello, que empezó sola y que prácticamente nadie la escuchaba, la tomaban medio por loca y no le hacían ni caso, es una persona que hoy ha conseguido, delante de mí, porque es un caso que yo presencié, delante de mí discutió un conflicto entre una niña y una madre que se la quería llevar. Estaba claro que era para casarla y también parecía bastante evidente que antes de eso la iban a mutilar. Y Agnes consiguió, en el rato en el que estaban discutiendo y con una llamada, consiguió un papel provisional de tutela legal de la niña. Y entonces la niña se quedó en el centro con toda la legitimidad legal y la madre no pudo llevársela. Eso es fortalecimiento institucional, eso es capacidad de reacción y eso desde luego lo ha ganado con el tiempo, ¿no?, esta organización, el poder reaccionar así. También tienen que ser capaces de elaborar o de producir programas de acción, es decir, como están al cabo de la calle, como están en el problema, tienen mucho que aportar, pero tienen que tener esa capacidad de recurso humano seguramente, de que si el gobierno o las autoridades van a implementar un programa, pues ellos participen en la redacción y aporten sus ideas, por supuesto. Y luego capacidad de incidencia política, esto es evidente, pero fijaros bien, no solo desde el punto de vista de, como hablábamos antes, ilegalizar el delito que supone la mutilación, sino, por ejemplo, incidir en elecciones locales.
porque yo también he sido testigo de cómo en procesos de elección local los políticos, por aquello de que no ganan muchos votos, ir contra algo que es tradicional, pues miran para otro lado en elecciones o dejan de activar programas que deberían estar activos. Entonces las organizaciones de base tienen que hacer contrapeso contra todo eso, porque los políticos, como bien sabéis, pues tienen sus prioridades y son muy capaces de mirar para otro lado en un momento determinado. Por último, estoy muy de acuerdo en lo que se ha dicho aquí de los espacios de intercambio. Nosotros colaboramos en la elaboración de un programa para una experiencia de intercambio en Bamako en 2008, promovida, por cierto, por Equality Now, que ya se ha mencionado aquí, y quiero mencionarlo de nuevo porque es una organización internacional fantástica que trabajan. Nosotros os he mencionado que trabajamos con 2 programas. Esta gente trabaja nada menos que con 25 organizaciones de base de casi 20 países distintos. Toda una referencia para aprender de esto si a alguien le interesa un poco profundizar. No me voy a extender mucho más, os voy a hablar de algo tan básico, tan de sobra conocido en cooperación como es la dotación de recursos, porque aparte del fortalecimiento, estas organizaciones necesitan recursos tangibles, materiales, inmediatos. Esto es un vehículo, por ejemplo, que es un proyecto muy al uso, pero es tan necesario como que para un proceso de rescate que nosotros también hemos vivido, digamos que para parar una ceremonia de un rito de mutilación detectada a una niña, esta organización movilizó a las autoridades locales y las autoridades locales convinieron en acompañarles, pero eso sí, no tenían coche o no querían ponerlo y se les tenía que pagar la jornada en forma de almuerzo o, bueno, llamadlo como queráis. Entonces, la organización social Tasaru, que se llama, fue la que movilizó los medios para proceder a ese caso de rescate. Y eso sí, la autoridad acompañó, porque la presencia de la autoridad sí que cuenta, ¿no? Pero no movilizó recursos, ¿no? Entonces, son necesarios. Igual que, por ejemplo, ante la realidad de las niñas que se escapan, como os decía antes, pues algo tan básico como un centro de acogida al que puedan remitirse, ¿no? Y que tenga una cierta estabilidad y pueda garantizar además otras áreas de derecho. Se trabaja mucho con las niñas en acogida, se trabaja mucho en escolarización para que no interrumpan su ciclo educativo y en todas las áreas de derecho, ¿vale? Para que estén cubiertas y garantizadas. Estos son proyectos al uso en cooperación, pero claro, muy, muy necesarios. Por último, os apunté unas cuantas herramientas. Esto no sé si lo habréis visto todos o lo conocéis, es muy curioso. Es un modelo de madera con el que se trabaja la tipología de la mutilación con las niñas, se estudia con ellas sus efectos y sus consecuencias y demás, y es un modelo rudimentario pero muy útil. Entonces, por supuesto, y voy finalizando, educación. Nosotros como paradigma para hacer un buen proyecto consideramos que hay que garantizar a las niñas que están bajo nuestra supervisión, garantizar cumplir el ciclo de primaria y secundaria, porque está clara la relación, a partir del nivel de estudio de secundaria está clara la relación del descenso de impacto de la mutilación con madres que tienen al menos nivel de secundaria de estudios. También es interesante desde el punto de vista de la educación la integración de los aspectos preventivos en los programas curriculares de las escuelas, porque en casi todas pues no está. Es decir, sí que se estudia lo que manda el programa curricular normal, que serán matemáticas y inglés o lo que sea, pero aspectos preventivos no están integrados y estas organizaciones trabajan también en integrarlos. La legislación, por supuesto, como comentaba antes, como posibilidad de presión coercitiva y como legitimación, es decir, si lo que estás criticando o intentando erradicar, sí, perdón, ya me mandan parar. Sensibilización comunitaria, bueno, se ha hablado mucho sobre ella. Esto es un taller, por ejemplo, en una aldea masái de trabajo en Tanzania. Los rituales alternativos son muy interesantes, ¿de acuerdo? Es una escenificación pública de lo que se identifica como el rito de iniciación. Entonces, imita lo que son las fases de aprendizaje y las fases de graduación final, excluyendo la parte física de la mutilación, ¿vale? Pero su significación pública es la misma y su reconocimiento al final también, con lo cual son bastante efectivos. Y nada, termino con un apunte sobre el empoderamiento. Aquí también se ha hablado del empoderamiento en forma de
formación de la mujer, de su capacidad de incidencia política, pero me parece súper interesante el aspecto socioeconómico también, empoderamiento productivo, empoderamiento para desempeñar una acción que le dé capacidad de autonomía económica, ¿sí? Porque la autonomía económica al final también es poder para la mujer y le permitirá tomar más decisiones. Pues nada más, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Alba. Pues nada, me toca presentarme, que me han dicho que me toca presentarme a mí misma, que queda un poco raro, pero allá que voy. Yo soy Patricia Huelves, soy la otra técnica del programa de prevención e intervención ante la mutilación genital femenina, junto con Santi, que ya la habéis escuchado antes, pues Santi bien, ¿no? Y bueno, me gustaría compartir un poco con vosotros y con vosotras, no sé muy bien si tengo que hacer algo para que no suene así suena. Con vosotros y con vosotras algunas conclusiones de lo que hemos vivido. Tengo que confesar que estoy un poco abrumada por la intensidad de todo lo que se ha hablado ahí, no sé si os pasa un poco lo mismo, pero bueno, sí que me gustaría, ¿no? El planteamiento es como ver por qué es importante trabajar la mutilación y creo que han salido todas las claves que podría contaros y que seguramente se nos ocurran durante cada una de las intervenciones. Hemos escuchado a Diacumba hablar sobre la mutilación, hablándonos de buenas y de malas noticias, ¿no? Nos adelantaba ya desde el principio sobre mitos, la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que además es bastante clarificadora, las consecuencias y los tipos que hay. Nos rescataba también que como bueno tenemos programas que funcionan y la sensibilización social. En negativo nos hablaba de otros que quizá tengan menos en cuenta la población con la que trabajan, ¿no? Y que tenían bastante menos impacto. Y en general podríamos sacar de conclusión, al menos yo saco, no sé si os parecerá igual, que hay que respetar las culturas, pero que eso no es contradictorio con ser críticos con algunas cuestiones que representan, ¿no? Yo creo que ser crítico con la propia cultura es la primera herramienta de cambio y que tenemos que serlo, y que eso no nos convierte en adoctrinadores ni nada por el estilo. Todo depende también de qué hagamos con esa información que tenemos, pero ser críticos yo creo que siempre es bueno. Después nos hablaba de PRIS sagrado, que también nos da un montón de claves, ¿no? Pues de las zonas donde se practica, de las influencias de las migraciones, ¿no? Esto es una cosa que nos afecta porque no solamente está en África, y aunque estuviera solo en África, en mi opinión también nos afectaría. Y además nos hablaba como de respuestas, de la violencia de género que esto representa y de cómo podemos combatirla. En definitiva, yo creo que la concepción de lo masculino y de lo femenino, nos adelantaba ella que es una construcción social y eso implica que es posible cambiarla. Y como estamos hablando de las culturas, nos pasa lo mismo con esto, ¿no? Lo que no nos guste de lo que llamamos masculino habrá que eliminarlo, lo que no nos guste de lo que llamamos femenino habrá que eliminarlo y así poder entendernos, ¿no? Que al final es la clave, no resignarnos a que esto es lo que me ha tocado vivir. La mesa de buenas prácticas también ha sido bastante interesante. Hildegard nos hablaba de la importancia de saber con quién trabajamos, ¿no? No estamos hablando de un ente simbólico, sino que son personas con nombre y apellido y con unas circunstancias concretas que en algunas cosas se parecerán a las nuestras, en las que estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar, pero en otras serán diferentes y tendremos también que aprender, que conocer, que sentir curiosidad y que preocuparnos por acercarnos. La importancia de que existan protocolos, ¿no? Que al final sí que nos contaba que funcionan bastante bien, y de crear un clima de confianza. Es una cosa que me ha gustado mucho escuchar, porque a veces desde el ámbito médico, con la falta de tiempo, con la urgencia y con tantas cosas que tenemos en la cabeza, pues parece que se queda coja esa parte. Entonces hablar de ese mimo y de ese cuidado en el trabajo con las usuarias y con los usuarios me ha parecido especialmente interesante. Y también nos hablaba del trabajo a medio plazo, ¿no? No podemos buscar todo para la inmediatez, como comentaba también Santi, sino que tenemos que plantearnos las cosas quizás un poco más hacia adelante. Carlos Pardos, que nos hablaba de las luces del protocolo de Aragón, de cómo está funcionando, lo interesante que es, ojalá podamos en otras comunidades hacer lo mismo, y de la necesidad también de llevarlo a cabo, ¿no? en otros sitios. Y también de la importancia del trabajo multidisciplinar, que al final si nos ponemos a mirar, yo que sé, a un ojillo a la lista de asistencia de la gente que estamos hoy aquí, pues venimos de muy diferentes áreas y aún así todos nos hemos interesado. Entonces es una cosa como que da pie, ¿no? De que esto evidentemente no vale con un solo ámbito. Y Santi Fuensanta Pastor, que nos hablaba de que existe interés, de que existen iniciativas, de que existen programas y que lo que tenemos que hacer es aumentar los que hay y continuar buscando la posibilidad de intervenir, ¿no? Nos habla también Asha de lo difícil que está siendo, pero que aún así hay una motivación que es lo importante y mucha gente con muchísimas ganas de hacer cosas. En conclusión de esta mesa, a mí se me ocurre que nos decían que todas las culturas tienen cosas buenas y malas y que hay que empezar a valorar las buenas, ¿no? Para poder trabajar también con las negativas y no ceñirnos solamente a lo que tenemos que criticar, que decía antes que también es importante, pero no es lo único. Gracias a Soledad también, porque nos ha aportado en esta mesa una idea interesante, ¿no? Y una moderación muy interesante, me opinión.
En la mesa de experiencias, Framata Obad nos hablaba también de la importancia de hablar de sexualidad como una herramienta para el cambio, ¿no? La mutilación genital femenina. Y decía una frase que a mí me ha gustado mucho, que es como me quedo con las cosas que me sirven, porque las que no me sirven no me interesan. Me ha parecido bastante revelador, ¿no? Si todos planteáramos esto en nuestro día a día. Romeo Baghidi, que no sé si lo he pronunciado bien, pero lo he intentado, nos hablaban de varones, los varones que tienen un papel muy importante en todo esto, y a mí me parece importante que no lo olvidemos, porque a veces también esto es una cosa de las mujeres, pero no porque se les practica a ellas, no porque sea una cosa que solo les incumba a ellas o solo nos incumba a nosotras, yo creo que incumbe a todo el mundo, porque si no, pues al final nos pasa un poco la soledad de la que nos hablaba Asa, que no sabemos ni a quién recurrir. De la importancia de los medios de comunicación, que también tienen que tener ahí una responsabilidad, de los jóvenes como motor de cambio, que quizás sea una cosa que todos sabemos pero que no tenemos que olvidar, porque al final parece que hay pocas oportunidades también, de los varones que estaban repartidos por todas partes y que intentaban llevar el cambio, y la reeducación como herramienta, que quizás es una de las cuestiones más importantes que creo que nos vamos a llevar todas y todos a casa. Y Asa, que nos ha contado su trayectoria de toda una vida, nos ha mostrado el valor y el coraje y cómo se pueden plantear las cosas, y también por lo menos yo me quedo con la importancia de que al final tiene que haber un cambio desde la propia cultura, desde la propia población o de las propias personas que están viviendo esta situación. Y ella nos contaba cómo de su experiencia personal había llevado a montar una organización, ¿no? Como nos contaba Albán, ¿no? De Agnes Parello, ¿es verdad? Como la misma situación, ¿no? Que al final, si no fomentamos el cambio por ellos, pues seguimos siendo intrusos, intrusas, y no conseguiremos nada a medio plazo, o por lo menos digno de ser mencionado. Había una frase que también se ha mencionado, que es prohibir sin educar nunca ha servido, y a mí me parece especialmente interesante plantearnos esta situación, porque a veces nos quedamos con las leyes y ya sabemos que no sirven. Todas tenemos experiencia de que no sirven. Y nada, pues dar las gracias también a los asistentes y a las asistentes que habéis participado, porque ha sido tan interesante como las ponencias que hemos escuchado. Muy rapidito, comentaros que en definitiva me gustaría compartir con vosotras que en mi opinión la mutilación nos afecta a todas y a todos, porque somos seres humanos, porque a mí hay una frase muy bonita que nos han comentado algunos mediadores de cómo salen en África, que se consideran entre todos hermanos, y hablan de mi hermano, aunque no tengan consanguinidad, y me parece que es una cosa que tenemos que tener en la cabeza, que si ustedes solamente fuéramos los africanos hermanos, todo el mundo nos consideramos así, con esa cercanía, con esa proximidad, igual las cosas siguen de otra manera, ¿no? No se trata más que de colectividad y de sentirnos todos parte de lo mismo. Que es un trabajo de mujeres y de hombres, porque solo juntos podemos conseguir cosas que de verdad tengan impacto, ¿no? Comentaba Beatriz el tema de que los hombres tienen que implicarse en esto también, y en mi opinión lo están haciendo, lo que pasa es que al ritmo que cada uno necesita también. Que esto es un trabajo profesional pero también personal, y yo creo que es una cosa que a mí especialmente me ha hecho darme cuenta esta jornada, y que los objetivos a medio plazo quizá tengan que ser erradicar y reducir la mutilación genital femenina, pero que a largo plazo tenemos que tener un objetivo mucho más ambicioso, que es que en un mundo en el que la sexualidad es algo para disfrutar, para pasarlo bien, todos tenemos información, todos tenemos una actitud positiva y sabemos cuáles son nuestros derechos y queremos reivindicarlos, no debería ni caber en la cabeza cosas como la mutilación, porque cuando todos nos sentimos bien con nosotras mismas, nos conocemos, que decía antes Santi, nos aceptamos, pues es muy fácil que este tipo de cosas dejen de tener sentido, ¿no? Y no quepan ni siquiera en las cabezas de las personas que están. Sin enrollarme más, lo voy a dejar aquí. Y nada, daros las gracias a todos por haber venido y a todas también.